Para finalizar esta segunda sesión, vamos a hablar acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos de las entidades más importantes en el sistema interamericano de derechos humanos, aplicando la Convención. Es importante saber que estas dos instituciones tienen obligaciones diferentes, tienen tareas diferentes, tienen actividades, desarrollan actividades diferentes. Por eso es importante en un primer término entrar a definir cuáles son estas diferencias. El primer aspecto en que podemos entrar a diferenciarlas es la naturaleza. La comisión es un órgano de monitoreo y denuncia. En cambio, la Corte es un tribunal de justicia. La segunda diferencia es la sede. La comisión queda en Washington, Estados Unidos, la capital de Estados Unidos. Y la Corte Interamericana queda en San José de Costa Rica. En tercer lugar, las decisiones que toma la comisión no son vinculantes, son simples recomendaciones. En cambio, las decisiones de la Corte son vinculantes, son sentencias obligatorias. Cuarto aspecto, los casos. Pues bueno, la comisión recibe las denuncias y las investiga. Luego que las califica, la comisión pasan a la corte y la corte misma juzga casos y dicta sentencias que han sido previamente investigadas por la comisión. Finalmente, en cuanto a la interacción con los estados, la comisión dialoga y emite informes. Es un tema más político, un tema más diplomático. En cambio, la Corte ordena reparaciones e impone sanciones. Son dos cosas muy, muy diferentes. A partir de este cuadro podemos decir que el sistema interamericano de derechos humanos está compuesto por dos órganos fundamentales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como bien lo dijimos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque ambos tienen el objetivo de proteger y promover los derechos humanos en la región, sus funciones y atribuciones son distintas. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano no jurisdiccional, lo que significa que no dicta sentencias vinculantes. Su función principal es supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA y actuar como un mecanismo de denuncia y monitoreo. Sus principales atribuciones incluyen recepción de denuncias, investigación y emisión de informes. Puede solicitar a los estados la adopción de medidas urgentes para proteger personas en riesgo, como medidas cautelares. Finalmente, la promoción de los derechos humanos. Realiza estudios, visita países y realiza también campañas de sensibilización. Muy a contrario de las funciones que ejerce la Corte es un órgano jurisdiccional autónomo, lo que significa que sus decisiones son vinculantes para los estados que han aceptado su competencia. Sus funciones principales incluyen juzgar casos de violaciones de derechos humanos, para lo cual la Corte emite sentencias sobre casos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por los mismos estados. De igual forma, interpreta la Convención sobre Derechos Humanos. Esto quiere decir que sus decisiones establecen precedentes jurídicos en la región. Finalmente, ordena reparaciones. Puede exigir a los estados medidas de restitución, indemnización y garantías de no repetición. En suma, ambos órganos han sido fundamentales en la protección de los derechos laborales en América Latina.
La comisión ha documentado violaciones a la libertad sindical, la explotación laboral y la discriminación en el empleo, mientras que la Corte ha emitido verdaderas sentencias que han obligado a los estados a modificar sus legislaciones para garantizar condiciones laborales dignas. Este sistema ha fortalecido la protección de los trabajadores y ha promovido estándares internacionales de justicia laboral. Entonces, nuevamente, la comisión, dentro de sus funciones principales, están la recepción y análisis de peticiones individuales. Cualquier persona u organización puede presentar denuncias sobre violaciones de derechos humanos y la comisión investiga los casos y si encuentra mérito, lo remite a la Corte. Segundo lugar, el monitoreo de la situación de derechos humanos en la región. Realiza visita a países para evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales. Publica informes sobre la situación de derechos humanos en los Estados miembros. En tercer lugar, la emisión de recomendaciones y medidas cautelares. Puede solicitar a los estados la adopción de medidas urgentes para proteger a personas en riesgo. También emite recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos. En cuarto lugar, la elaboración de informes temáticos y relatorías. De esa manera desarrolla estudios sobre temas específicos como libertad de expresión, derechos de los diferentes pueblos indígenas, violencia de género y derechos laborales. Quinta y última, la función consultiva ante la OEA. Actúa como un órgano asesor en materia de derechos humanos dentro del sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clave en la protección de los derechos laborales en América Latina, abordando temas como libertad sindical, protección contra el trabajo forzoso y la explotación laboral, y también la garantía de condiciones laborales dignas y equitativas. Ahora pasamos a la Corte. Profundizamos un poco más acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es el tribunal internacional encargado de garantizar la protección de los derechos humanos en los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han aceptado su competencia. Es uno de los órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y forma parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza y función de esta entidad, de este Tribunal de Derechos Humanos? La Corte Interamericana en sí, pues, por supuesto, es un tribunal internacional especializado, con sede en San José, Costa Rica, y tiene la misión de garantizar el cumplimiento de la Convención en los Estados miembros, emitir sentencias vinculantes en los casos de violaciones de derechos humanos, interpretar la Convención Americana y otros tratados internacionales, y supervisar el cumplimiento de sus decisiones, asegurando que los estados adopten medidas de reparación. En segundo lugar, la jurisdicción es una jurisdicción contenciosa y consultiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce dos tipos de jurisdicción. En primer lugar, la jurisdicción contenciosa, que resuelve casos de violaciones de derechos humanos presentados por la Comisión o por los estados que han aceptado su competencia. Sus sentencias son obligatorias, nuevamente, y pueden incluir medidas de reparación, indemnización y reformas legislativas. Su segunda función jurisdiccional es consultiva, tiene jurisdicción consultiva. Emite opiniones sobre la interpretación de la Convención Nacional, de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados interamericanos. Los estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden solicitar estas opiniones para aclarar el alcance de las normas de derechos humanos en la región.
En tercer lugar, la relación con la OEA y el sistema interamericano. La Corte es un órgano autónomo dentro del sistema interamericano de derechos humanos que opera bajo el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Su existencia se fundamenta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en 1969 y vigente desde 1978. Actualmente, 25 países han ratificado la convención y aceptado la competencia de la Corte. ¿Cuál sería el impacto en la protección de derechos humanos? Las decisiones de la Corte Interamericana han sido fundamento en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina. Ha emitido innumerables sentencias sobre diversos aspectos: libertad de expresión, derechos de comunidades indígenas, protección de víctimas de violencia estatal, garantías judiciales y, finalmente, el caso que nos ocupa, derechos laborales y protección sindical. La Corte es un pilar esencial en la defensa de los derechos humanos en el continente, asegurando que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales y ofreciendo justicia a las víctimas de violaciones graves. Su jurisprudencia ha fortalecido la protección de los derechos fundamentales y ha influido en las reformas legislativas en toda la región. Nuevamente, las funciones principales de la Corte: resolución de casos contenciosos, emisión de opiniones consultivas, supervisión del cumplimiento de las sentencias y medidas provisionales. Corte Interamericana, por supuesto que ejerce su independencia y autonomía. Precisamente la Corte está compuesta por 7 jueces independientes, quienes son elegidos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Su estructura garantiza la imparcialidad y autonomía en la protección de los derechos humanos en la región. De esta manera se logra la independencia y autonomía de los jueces de la Corte Interamericana. Son juristas de alta competencia en derechos humanos. No representan a los estados de los que son nacionales. Actúan a título personal, asegurando decisiones imparciales y basadas en derecho internacional. ¿Cuál es el proceso de su elección? Como mencionamos, la elección de los jueces sigue un procedimiento riguroso. Los estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos proponen candidatos. La Asamblea General de la OEA realiza una votación secreta. Los jueces son elegidos por mayoría absoluta y cumplen con un mandato de 6 años, con posibilidad de reelección. ¿Cuál es la composición actual de esta Corte? Está integrada por jueces de distintos países de América Latina, reflejando la diversidad jurídica y cultural de la región. Entre ellos se encuentra Nancy Hernández López de Costa Rica, quien es la presidenta o presidente; Rodrigo Mudrovich de Brasil, que es el vicepresidente; Ricardo Pérez Manrique de Uruguay; Verónica Gómez de Argentina; Patricia Pérez Goldberg de Chile; Alberto Burea de Perú y Diego Moreno Rodríguez de Paraguay. La composición de la Corte garantiza la independencia y la imparcialidad en la protección de los derechos humanos en América Latina. Su estructura evita influencias estatales y refuerza la legitimidad de sus decisiones en el sistema interamericano. ¿Cuál es el procedimiento que se ritúa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entrar a proferir sentencias? El procedimiento sigue una serie de etapas estructuradas para garantizar la protección de los derechos humanos en la región. Este proceso inicia con la presentación de un caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y culmina con la supervisión del cumplimiento de la sentencia. Cuando el caso llega desde la Comisión, la Corte no recibe denuncias. Es preciso indicar que la Corte no recibe denuncias directamente de los individuos.
Para que un caso llegue a la Corte, debe pasar primero por la comisión y esta, a su vez, la comisión recibe la denuncia y analiza su admisibilidad, investiga los hechos y emite un informe de fondo. Si el Estado no cumple con las recomendaciones de la comisión, ese caso es remitido a la Corte Interamericana para su resolución. El segundo paso del procedimiento es la presentación de escritos y pruebas. Una vez el caso es admitido por la Corte, las partes presentan un escrito de demanda, argumentos y pruebas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas. También presentan escritos de contestación, precisamente por los estados demandados. También se presentan ante la Corte pruebas documentales, testimoniales y periciales para sustentar los alegatos. Tema probatorio. En tercer lugar, se ritúan las audiencias. La Corte convoca audiencias públicas donde se presentan alegatos orales de las partes, se escuchan testigos y expertos y se permite la intervención de organizaciones de la sociedad civil en calidad de amicus curiae o de organizaciones preocupadas por un caso en específico. En cuarto lugar, se profiere una sentencia definitiva. Tras analizar los argumentos y pruebas, la Corte emite una sentencia vinculante que puede incluir declaración de responsabilidad del Estado, orden de medidas de reparación, que pueden ser indemnización, reformas legislativas o garantías de no repetición, y medidas de restitución para las víctimas. Luego de proferir la sentencia está la supervisión de su cumplimiento. La Corte supervisa el cumplimiento de sus sentencias mediante informes periódicos del Estado sobre las medidas adoptadas, audiencias de supervisión y incluye también las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Este procedimiento ha sido clave en la consolidación de estándares internacionales de derechos humanos en América Latina. Efectos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de la Corte tienen un impacto profundo en el derecho internacional y en los sistemas jurídicos de los estados que han aceptado su competencia. Sus efectos pueden dividirse en dos aspectos claros. En primer lugar, la vinculación para los estados condenados. Las decisiones de la Corte son obligatorias para los estados que han sido parte en un caso contencioso. Esto significa que deben cumplir con las medidas de reparación ordenadas en la sentencia, incluyendo indemnizaciones, reformas legislativas y garantías de no repetición. No pueden desconocer la decisión, ya que el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los estados se comprometen a acatar las resoluciones de la Corte. Y la supervisión del cumplimiento, que es un mecanismo clave para asegurar que los estados implementen las medidas ordenadas. En segundo lugar, está el desarrollo progresivo del derecho internacional. Las sentencias de la Corte han contribuido al desarrollo progresivo del derecho internacional, estableciendo estándares en áreas como protección de los derechos laborales y sindicales, garantía de acceso a la justicia y debido proceso, reconocimiento de derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, protección contra discriminación por orientación sexual. Además, la Corte ha desarrollado el concepto de efecto erga omnes, que son los efectos de las sentencias, lo que significa que sus interpretaciones pueden influir en otros estados, incluso si no han sido parte en un caso en específico. Esto refuerza la idea de que sus decisiones no solo impactan en los estados condenados, sino que también contribuyen a la evolución del derecho internacional en la región. Es preciso indicar que hay dos
dos interpretaciones en la forma de aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, como bien sabemos en nuestro pregrado, las sentencias tienen varios efectos. Uno de los efectos es interpartes, cuando precisamente afecta a las partes de la decisión. En el caso Petro Rego versus Colombia, al señor presidente, hoy presidente Gustavo Petro, y al Estado de Colombia. Pero también hay un efecto que se llama no interpartes, sino interpares, cuando una situación fáctica y jurídica determinada corresponde estrictamente con el contenido de la sentencia, y es allí donde varios funcionarios que fueron elegidos mediante elección popular, la provisión de su cargo fue mediante elección popular, varios de los que fueron desvinculados por la Procuraduría General de la Nación han encontrado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la aplicación de la teoría del bloque de convencionalidad, y justamente han sido beneficiados de la aplicación de esta figura, aplicando la figura del efecto interpares, porque se causa la misma relación jurídica y fáctica, es decir, un funcionario público de elección popular, que su cargo fue proveído mediante elección popular y fue desvinculado por la Procuraduría. Cuando se demanda el acto de desvinculación, pierde su fuerza ejecutoria, por supuesto, queda anulado y revive los derechos políticos de esta persona y puede volver a participar en elecciones, tal como sucedió con Gustavo Petro. Ese es el efecto interpares. Y el efecto erga omnes es cuando en un proceso conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay argumentaciones en estas sentencias en las cuales se puede entrar a aplicar de manera, digamos, voluble, como una herramienta interpretativa, a diferentes situaciones jurídicas determinadas, sin que necesariamente esté vinculado el país. Es en este momento cuando las sentencias, con su efecto erga omnes, vendrían a ser parte de la doctrina convencional del país y se debería aplicar de manera directa, porque si se demanda un acto jurídico en particular, la Corte va a dar un fallo favorecedor a esa situación jurídica, de acuerdo a su línea doctrinaria jurisprudencial. Entonces, es importante recordar esos tres efectos de las sentencias, en los efectos interpartes, interpares y erga omnes, los cuales se podrían aplicar o se deberían aplicar en el ámbito jurídico interno de nuestro país, Colombia. Ahora vamos a ver este caso que es uno de los más sonados de la Corte y que precisamente toca el derecho laboral internacional, que es el caso Gustavo Petro versus Colombia.